Buenos días. Bueno, empezamos con preguntas que tengan en relación a la parte del manejo del paciente diabético en la parte de cirugía oral. Preguntas que se hayan quedado pendientes ayer que se cortó. Bueno, eh, para hacer un breve resumen, el paciente diabético, lo más importante no es tanto diagnosticarlo, sino saber qué categoría está, ¿no? Si es un paciente tipo 1, si es un paciente tipo 2, si es un paciente tipo 1 o tipo 2 y se maneja con insulina, deberíamos saber si la insulina es insulina rápida, intermedia o de acción retardada, ¿no? Para planificar un poquito lo del ayuno y los tiempos que el paciente come en relación a después de la cirugía, ¿no? Principalmente eso. Manejar los valores, siempre recordar que un paciente no controlado con diabetes tiene riesgo de infectarse mayor, pero un paciente controlado tiene el mismo riesgo que un paciente que no tiene diabetes, ¿no? Y cuando ocurre una infección en un paciente diabético, deberíamos ser más agresivos para tratarla, por lo que habíamos comentado. Deficiencia del funcionamiento de los leucocitos de manera adecuada y una disminución eh, de la irrigación terminal de algunas zonas del cuerpo, incluido en la boca, aunque menor que lo que son los órganos de riñón y extremidades como piernas, ¿no? Lo otro que les quería comentar es que a partir del lunes empezamos con el estudio de los fármacos que vamos a aplicar en la terapéutica de cirugía oral. Entonces, la idea es estudiar un poco el fármaco, cómo lo vamos a recetar, cuándo lo vamos a utilizar, no tanto la farmacodinámica y la farmacocinética, sino más bien cuánto, cómo y por qué. En base a esto, nos vamos a guiar en el Vademecum que está en la página de la UNAM, que es de la Facultad de la Medicina. Entonces, eso les voy a mostrar un ratito cómo ingresar. Y lo otro es que ya está subido el primer artículo de esta semana, que tienen que revisarlo, hacer la tarea que se les menciona y subirlo a medianoche del día domingo, a más tardar. Siempre todos los trabajos van a ser entregados a medianoche del domingo. Traten de hacerlo un poco antes, porque a veces satura, se cae la red o algo. Entonces traten de hacerlo un poco antes, pero la fecha límite tope es medianoche del domingo para amanecer lunes, ¿no? Ok, entonces lo que ustedes deberían hacer cuando estén en la parte de la página web de la UNAM, entran, ponen FACMED, sí que es la abreviatura, y luego a continuación ponen el medicamento. Vamos a iniciar el día lunes con el medicamento, el más sencillo, que es la primera línea, que es la amoxicilina, ¿no? Entonces, se coloca y obviamente nos sale dentro de la página el medicamento, ¿sí? Ingresamos y aquí tenemos los medicamentos en cuanto a las indicaciones, los valores, las contraindicaciones. Entonces vamos a hacer un estudio de un medicamento por día para complementar lo que estamos viendo ahora de los pacientes sistémicamente comprometidos, ¿no? Entonces, esto vamos a tocar en manera de resumen 5 minutitos máximo el día lunes para ir revisando los fármacos que son utilizados en cirugía oral, ya la parte práctica, por así decirlo, de la farmacología. Ok, creo que me faltaba un detalle. Y bueno, ya me he comunicado con un representante de cada grupo de formativa para empezar a coordinar cómo vamos a manejar la parte de la investigación de este ciclo, ¿no? Entonces ya me voy a comunicar y yo creo que en la tarde hemos tenido una primera reunión para definir más que nada la forma de investigar y darnos fechas para cumplir los objetivos de las tareas que nos tocan para este ciclo de investigación.
Ok, el propósito de manejar un paciente hipertenso, obviamente, aunque nos centramos siempre de la hipertensión, también hay que ver el extremo, ¿no? Que es la hipotensión. Vamos a hablar tanto de la la hipertensión y básicamente cómo va a ser nuestro manejo va a basarse en relación a la posición de nuestro sillón y el uso de anestésicos, ¿no? Si usamos o no con vasoconstrictor y cuánto lo usamos, que es lo prioritario en cuanto al manejo de estos pacientes. Entonces, como concepto, sabemos que es algo de física, ¿no es cierto? Es la fuerza ejercida por el corazón a través del bombeo contra las paredes de los vasos sanguíneos. Esa fuerza genera una presión que por lo general se mide, perdón, en miligramos de mercurio y tenemos los valores normales que deberíamos tener una persona adulta entre 80 y 110 miligramos sobre mercurio, ¿no? Esa es la parte estándar que deberíamos tener y es importante que sea un nivel estable para asegurarnos de para que llegue adecuadamente los aportes sanguíneos, tanto el oxígeno y también los desechos, dióxido de carbono y los desechos de la fabricación de energía por parte de las células. En cuanto a la presión arterial alta, la consideramos como hipertensión. Cuando sube los rangos normales, hay diferentes clasificaciones que vamos a mencionar y nos van a guiar más que nada para toma de decisiones. Cuando tenemos una clasificación dentro de las enfermedades, no solamente es para darles nombre, sino también nos ayudan y nos guían para tomar una decisión a partir de puntos críticos de va aumentando, va cambiando la enfermedad. En este caso es igual, ¿no? La hipertensión grado 1 tiene un manejo en la parte odontológica y el grado 2 también hay que manejarlo de diferente forma que el grado 1 o que un paciente sin presión arterial alta. En cuanto a la hipotensión, tenemos que puede ser aguda, que es una hipotensión repentina, puede ser una hipotensión de la forma de la constitución de la persona, hay personas delgaditas, pequeñas, en los cuales normalmente tienen valores bajos, entonces eso no hay problema siempre y cuando sus valores bajos sean, digamos, siempre o estándares, ¿no? La presión ortostática, que es lo que tenemos que cuidar y he visto algunos problemas cuando empezamos en la clínica, es cuando hay un cambio de posición agudo de un paciente. Entonces, por ejemplo, si un paciente lo tenemos mucho tiempo en una posición, en ese sentido, una posición supina, y lo cambiamos fuerte, tenemos que el flujo de sangre de la cabeza no llega a ser lo suficiente y genera mareos, podemos generar que el paciente se desmaye, ¿no? Genera una hipotensión por posición, que es la ortostática. También tenemos una hipotensión generada luego de la alimentación, hipotensión postprandial, que ocurre debido a que el cuerpo es inteligente y luego que comemos, y más si es una comida pesada con carbohidratos, el cuerpo manda la energía o manda la cantidad de sangre mayor al sistema gastrointestinal para la digestión de alimentos. Ahí genera una hipotensión basada en la selección de sangre que lleva hacia esa zona para la digestión. Ok, causas principalmente, ahora que se ha puesto de moda el tema este de los pacientes o las personas que no comen carne y otras personas que no comen tampoco derivados de alimentación como son leche, siempre el riesgo de que el consumo bajo de proteínas o de esas proteínas nos genere una anemia, ¿no? Una disminución de la cantidad de hemoglobina que tiene en la sangre y eso también puede generar una hipotensión, ¿no? También la pérdida de sangre, que puede ser por un procedimiento quirúrgico o por una herida, ¿no es cierto?, un accidente, pero también por algo que mencionamos brevemente y haremos mención luego, que es el shock anafiláctico, que es una alergia grave en el cual el cuerpo manda la sangre en las extremidades y deja el cuerpo sin sangre en las zonas centrales como son corazón y cerebro, ¿no? Esa es la forma que el cuerpo se defiende y eso genera que disminuye el volumen de sangre en nuestro cuerpo. Enfermedades propias del sistema nervioso, cardíaco y problemas hormonales también pueden generar hipotensión. Un paciente deshidratado, que puede ser por varias cosas, no se deshidrata un paciente, por exposición al calor, por un paciente que tiene una quemadura, un paciente que no ha tomado líquidos suficientes, un paciente que ha hecho ejercicio intenso y no se ha hidratado,
y un paciente que ha tenido alteraciones como vómito y diarrea que le han generado una deshidratación. Pacientes con infección también generan un problema de hipotensión y algunas medicinas que vamos a revisar, básicamente lo más común son pacientes que tomen medicinas justamente para la presión arterial y esté un manejo inadecuado, o pacientes que tengan una condición cardíaca también pueden generar un ambiente de hipotensión. Aquí es un poco difícil tener un diagnóstico diferencial del paciente que tiene una hipoglucemia. Entonces, si se fijan, los signos y síntomas son bien similares. ¿Qué es lo que cambia? Obviamente, el hecho de que el paciente tenga hambre, ¿sí? Es lo primero que es diferente en relación al paciente de hipotensión que presenta náusea, ¿no? Esa es la condición un poco diferente para separar, ¿no? Y obviamente, clínicamente, nos toca verificar la glicemia haciendo un pinchazo a las extremidades de uno de los pulpejos de los dedos para valorar el nivel de glucosa y obviamente tomar la presión al paciente, que los cuadros estándares nos dicen que debería ser un paciente descansado, al menos 5 minutos, y tomar la presión sentado con el brazo a nivel del corazón, ¿no? Esas serían las formas por las cuales deberíamos tomar para descartar y verificar si es una hipotensión o es una hipoglucemia. Porque como vemos, los signos son similares: ansiedad, náusea, cansancio, debilidad, fatiga, sudoración, dolor de cabeza, ¿no? Es similar más o menos a lo que se nos ocurre. ¿Por qué? Porque obviamente parte de la hipotensión lo que también genera es que llegue poco azúcar a las zonas terminales de cerebro y corazón, ¿no es cierto? Entonces, esa es la parte también que indirectamente es similar cuando nos falta glucosa en la sangre. Manejo. Principalmente tenemos que guiarle al paciente cuando sospechamos de eso, un cambio de posición lento. A mí no se me ha desmayado nunca un paciente, puede ser que me ocurra, pero no es porque hago magia o algo diferente, sino que siempre estoy pendiente de los pacientes de riesgo, por ejemplo, comentando cómo se siente, si está mareado, y siempre le pido cuando cambiamos de posición que por favor me diga si está mareado, ¿no? ¿Por qué? Si está un poco mareado y si le sentamos y lo paramos, el mareo va a aumentar, ¿no es cierto? Porque el flujo de sangre no está adecuadamente en la zona del cerebro, ¿no? Obviamente también tener cuidado con la exposición al calor, luego que el paciente esté con esos problemas de hipotensión, también tener un limitante de los ejercicios, y algo que nos ayuda mucho es la administración de líquidos y controlar obviamente a esos pacientes de riesgo la cantidad de carbohidratos que ingresen en una primera comida, ¿no? Pacientes con hipotensión crónica o que tengan debilidad por un sangrado que hayan tenido, se recomienda también hacer una posición en la cual el paciente tenga una inclinación de la cabeza un poquito superior, unos 4 o 5 pulgadas, para evitar que la cabeza esté completamente plana y esté un poquito más elevada, ¿no? Evitar el alcohol, también el alcohol deshidrata al paciente, ¿no es cierto? Y valorar si es que hay o no hay una fuente clara, verificar que el paciente qué medicamentos está tomando para ver si es que hay una interacción entre los medicamentos como tal. En cuanto ya a la hipertensión, sabemos que es algo bien común en nuestra población. A diferencia de la diabetes, nosotros a veces sí somos los primeros en diagnosticar, ¿sí? Deberíamos tomar la presión a todo paciente mayor a 40 años, que es un paciente de riesgo, ¿sí? Y tenemos lo que son la hipertensión primaria y hipertensión secundaria, ¿no? A veces cuando los órganos aleados o riñón, hígado funcionan mal, eso genera indirectamente que suba la presión, ¿sí? Entonces, a veces el sistema de presión arterial no es el afectado, sino es un problema secundario de los otros órganos, ¿no? Y nos basamos nosotros en una hipertensión que está controlada y una hipertensión que no está controlada, aparte de la clasificación que vamos a ver. Esa es la clasificación que a mí más me gusta. Hay varias, pero bueno, tenemos los valores normales que habíamos comentado de 80 a 120, 80 a 110, que son lo estándar, y tenemos un valor de prehipertensión que ahora, aunque ya se ha eliminado, está dentro del rango normal,
pero nos da un parámetro de cómo va el paciente aumentando o va empeorando en cuanto a la presión, ¿no? Y la clave de nosotros es categorizar al paciente de hipertenso en un estadio y un estadio 1 o un estadio 2. Entonces, el estadio 1 tenemos los límites que va a ser de 150, 140 a 159 y de 90 a 99, ¿no? Y el estadio 2 de 160 a más de 100. Ahora, dentro de las recomendaciones que vamos a revisar, la mayoría del consenso nos menciona de que a partir del estadio 2 de 160, pero sube un poquito el nivel del estadio 2 a nivel de la presión diastólica, ¿no? No dice solamente a nivel de 100, sino menciona que sobre los 110 debería interrumpirse la atención y la presión, sería sistólica a partir de los 200, entonces. A partir del estadio 2 deberíamos ya tener precaución y el manejo del paciente es diferente que los estadios previos en los cuales no hay realmente que tener mucho cuidado en la administración de un anestésico con vasoconstrictor. A partir del estadio 2 sí tenemos que tener cuidado y se limita, vamos a ver la limitación de a cuánto es, y a partir de los 200, 110 ya es una contraindicación que vamos a revisar. Esa es otra de las clasificaciones, esta también es antigua, en lo cual nos da un margen mayor, pero realmente no nos ayuda mucho porque no cambia los criterios de tratamiento. Realmente el criterio de tratamiento cambia a partir de la hipertensión grado 2 y a partir de que si hipertensión grado 2 aumente los 200 en la sistólica y sobrepase los 110 en la diastólica. Entonces, la otra cosa importante es, en nuestra población va a venir un paciente hipertenso y aunque tome medicamento, probablemente tenga valores altos. Por ejemplo, dice, doctor, yo soy hipertenso, tengo 30 años que me hago las valoraciones y mi valor normal es 95/140. Entonces, para ese paciente, ese valor es el normal. Entonces, a partir de ese valor, nosotros le tomamos la presión y debería estar máximo 20% más de lo que nos dice, ¿no? Para poderlo manejar. Ahora, la siguiente pregunta sería, si encontramos valores altos, sería, señor, ¿cuándo fue la última vez que a usted se le ajustó el medicamento? No, ¿sabe qué? Pues no ha ido tiempos, fue como hace 3 años. No, si vemos valores altos deberíamos decir, tenemos que mandarlo otra vez con su doctor porque realmente los valores que tiene no podemos trabajar. ¿Cuáles son los que no podemos trabajar? Como mencioné, 200, 110 son los límites. Ahora, también hay que tener cuidado porque la presión arterial también sube en pacientes que presentan ansiedad y dolor. Entonces, el manejo del dolor es esencial y obviamente un paciente que tenemos administrado con anestesia, con adrenalina, va a generar un mejor control del dolor. O sea, vamos a hacer una anestesia más profunda. Entonces, hay que tener en balanza también el uso de anestésico con vasoconstrictor que genera una anestesia profunda, nos garantiza que el paciente no tenga dolor, porque sabemos que el dolor genera también adrenalina endógena, que también puede generar que se potencie la presión arterial. Ahora, en nuestra población, la mayoría de pacientes ahora tiene miedo, tiene ansiedad, bueno, no quería repetir. Entonces, ahora nos toca tomar las herramientas farmacológicas para controlar a esos pacientes y las dos opciones más frecuentes que hacemos es manejar con diazepam de 2 miligramos, un ansiolítico, o manejar con un relajante muscular leve, que es la dorexina relax, que nos ayuda también al manejo de la ansiedad. A diferencia de los otros pacientes, o a diferencia del paciente diabético, este paciente preferiblemente deberíamos atenderlo en la tarde, porque estudios marcan que la presión arterial en la mañana es mayor y a medida que pasa el día, decrece la presión arterial igualmente por la acción de los medicamentos que toma, ¿no? Entonces, es mejor manejarlo en la tarde que en la mañana. Hay también algunas condiciones que tenemos que saber, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que tienen hipertensión y también tienen una alteración arrítmica de corazón. O sea, son pacientes que tienen dos patologías
que deberíamos tener cuidado, porque si mezclamos una arritmia no controlada más una hipertensión, tenemos dos problemas que vamos a potenciar con el uso de la adrenalina en el anestésico local. El otro parámetro, al igual que les mencioné con los diabéticos, sí deberíamos saber qué tipo de antihipertensivo toma nuestro paciente. ¿Por qué? En los estudios recomiendan que pacientes que tomen derivados de beta bloqueadores son más propensos a tener una acción alterada con la adrenalina. Entonces, ahí tuviéramos también que pensar y considerar cuánta adrenalina vamos a utilizar en ese paciente y vamos a ver la parte de los cartuchos que debería ser incorporada. La aspiración positiva sí es importante en cuanto a evitar que tengamos una incorporación directa de la adrenalina en el torrente sanguíneo, evitar la anestesia intraligamentosa que todavía se encuentra contraindicada para estos pacientes debido a que uno genera dolor y dos genera una presencia de distribución más directa de la adrenalina en el torrente sanguíneo. Y cuando utilizamos AINES que van de largo plazo, o sea, más de 3 semanas, esto en teoría va a aumentar en 5 miligramos sobre milímetro cúbico, perdón, 5 miligramos de mercurio la presión arterial. Entonces, son medicamentos que potencialmente pueden aumentar la presión de nuestro paciente. Ahora, tenemos algunas recomendaciones absolutas de qué paciente no deberíamos usar vasoconstrictores. Dentro de eso también está lo que mencionamos, ¿no? Este autor aumenta un poquito la diastólica en 5, pero lo estándar es 200, 110, 200, 115 a paciente hipertenso, ¿no? Esto nos toca revisar en el tema de anestesia, pero vamos a aprovechar también paciente que tiene un problema de tiroides, un hipertiroidismo no controlado, también está contraindicado el vasoconstrictor porque puede generar un problema de desencadenamiento del problema hormonal, problema cardiovascular que vamos a conversar el día martes, menor a 6 meses, y también evitar anestesiar con vasoconstrictor cuando un paciente asmático está bajo tratamiento con corticoides. Diabetes, aunque mencionamos ayer, en teoría, cuando anestesiamos con adrenalina, la adrenalina es un antagonista de la insulina, pero los resultados nos han mostrado que realmente es por un lapso corto y realmente no hay una significancia importante. Y acuérdense que el riesgo mayoritario de un paciente diabético es la hipoglicemia y no tanto la hiperglicemia, sino solamente para el hecho de cicatrizar. Y bueno, ya hemos visto unos parámetros que podemos hacer para que eso mejore o tenga menor riesgo. Problemas propios del paciente, más que nada por el uso de los antihipertensivos, va a ser la disminución de la capacidad de la producción de la saliva y agrandamientos gingivales por algunos medicamentos propios de este tipo de pacientes. Listo, les escucho preguntas en relación si desean de diabetes o del paciente hipertenso y si tienen dudas respecto a las tareas que nos tocan hacer y cómo vamos a manejar la parte de los medicamentos la otra semana. Bueno, y mañana vemos el tema de pacientes con enfermedades cardíacas, ¿no? Eso nos toca revisar cómo vamos a cambiar un poco el manejo para tratar este tipo de pacientes. Sí, yo quería que por favor nos repita cómo hacer el deber del artículo. Ya, bueno, depende, es diferente para cada paralelo. Entonces, hay diferentes modalidades. En ocasiones hay que leer el artículo y simplemente hacer un resumen. En otras ocasiones hay que leer el artículo y hacer un cuadro sinóptico. En otras ocasiones hay que leer el artículo y hacer un dibujo. Y en otras ocasiones hay que hacer la lectura y solamente colocar las palabras claves con la definición. Entonces, depende realmente cuál tarea te toca, pero lo importante es leer y hacer la tarea de estas 4 opciones que vamos a manejar de la forma que vamos a tratar de corroborar que sí ha leído el trabajo.
Bueno, entonces, igual traten de tener listas las preguntas si desean. Iniciamos con preguntas antes de la clase del día de mañana y continuamos con la parte de enfermedades cardíacas. Revisen, por favor, la base del libro que vamos a hacer es el libro de Hop de esta parte, los primeros 17 páginas que les indiqué que lean, más el artículo que está para el domingo, ¿no? Doc, una pregunta. Dígame. Tal vez nos van a facilitar las diapositivas, disculpe. Bueno, la clase se graba, ¿no? Entonces, no sé si valga la pena hacer ambas cosas y ya cuando se grabe la clase está la clase con las diapositivas. Pero si es insuficiente, me dicen mañana y aparte de enviarles el video, le envío la diapositiva separada. Ah, ya, listo, Doc. Muchísimas gracias. Bueno. La otra cosa es, todo lo que habla en clase y todo es la guía para estudiar, ¿no? Pero cuando nos basemos ya en la parte de evaluar, hacer las pruebas y los exámenes, es puramente del libro Hop y el libro Gay Skoda. Yo les voy a indicar de tal página a tal página va el examen y esas son las guías para tener los parámetros para calificar qué respuesta es correcta y qué respuesta es incorrecta, basado en lo que ya les he pedido que lean. Lo demás, complementario. Listo, creo que estamos. Ya converso al rato con los grupos que me tocaron y bueno, dedicarle un tiempo todos los días para el estudio para que no se acumule la materia, nada más. Listo, doctores, conversamos otro día. Hasta mañana.